Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Llegado hasta ti. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Papá americano. Papá americano. Es hora de dar inicio. Buenos días, somos el equipo 7 y hoy les vamos a hablar sobre lo que vimos en la etapa 2 y 3 de base de datos. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la etapa 2 de base de datos. ¿Qué es lo que se ve en la etapa 2 de base de datos, Oscar? Vemos el tema general de cómo crear una base de datos, ¿no? Está el tema 2.1, que sería sobre una nueva base de datos. Está la sección A de este tema, que sería a partir de una base de datos en blanco, cómo la podemos ir creando, ¿no? Y también la sección B, que es la captura de datos en una tabla de Microsoft Office Access. También está el tema 2.1.2, que sería sobre cómo guardar nuestra base de datos, nuestro trabajo. Está la sección A, que viene el nombre de la base de datos que vamos a crear, ¿no? La sección B, que sería el nombre de los objetos que íbamos creando en nuestra base de datos. El tema 2.1.3, que sería sobre cómo abrir nuestra base de datos. Esto se puede hacer desde el acceso rápido o desde el menú archivo. También está el tema 2.1.4 sobre cómo sería cerrar una base de datos, nuestro trabajo. Está también el tema 2.1.5 sobre una nueva tabla en una base de datos que ya existe. El tema 2.1.6 sobre la base de datos a partir de una plantilla. Por ejemplo, cuando abrimos Microsoft Office, aparece varias opciones de plantillas que podemos utilizar para crear nuestro trabajo a base de ellas, ¿no? Y está el tema 2.2, que sería ya cómo vamos a trabajar en una base de datos, y el tema 2.2.1, que sería la selección de datos en una tabla. Esta se puede hacer desde la sección A de un registro, la sección B, que sería un campo, o la sección C, que sería una tabla. Gracias. Oye, Gibran, ¿nos puedes seguir explicando el resto de la etapa 2? Claro, en la etapa 2 vimos la presentación de una base de datos, dar formato a la tabla, modificar campos y registros. La máscara de entrada es las tres secciones de una máscara de entrada, los caracteres que la definen, crear una máscara de entrada, ejemplos de la máscara de entrada, navegar en una tabla, moverse dentro de una tabla, buscar un dato en una tabla y reemplazar un dato de registro. Navegar en una tabla viene en la cuestión de reemplazarse, en la cuestión del dato y la tabla. Edición de registros es eliminar registro, insertar registro, insertar campo, copiar, pegar y la máscara. Por último vimos el mostrar y ocultar campos. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Será acaso Armando? Claro que sí. Disculpa, ¿nos puedes mencionar la etapa 3 y los temas que veremos en ella? Claro que sí, en la etapa 3 veremos algunas operaciones básicas acerca de crear una base de datos, como podría ser importar una tabla, ordenar registros, algunos filtros y una clave principal. Por el momento esto ha sido todo, esperemos que les haya parecido interesante y pues hasta pronto. Viva Access, aunque sea de contra...